Pablo González, presidente de la mesa, María Pastorini, que es secretaria de la mesa, y el compañero Duarte, que es vocal en la mesa intercooperativa. Bueno, vamos a dar comienzo a esta actividad. Como ustedes sabrán, tenemos una agenda bastante interesante, bastante linda, con una parte donde vamos a estar no solamente presentando dos libros, un libro de compañeros de una cooperativa locataria de nuestro departamento, pionera, las cooperativas de vivienda, sino que también un libro muy interesante del compañero Gustavo Machado, que también tiene un contenido y más de la experiencia de lo que es habitar en una cooperativa con una perspectiva social. Le damos la palabra ahora al presidente de la mesa intercooperativa, Pablo González Camisa. Buenas tardes a todos los presentes y a los que se vinieron a este evento por Facebook. Muchas gracias por venir, por la participación. Hay gente que viene de lugares muy lejos. En este evento resumimos un poco lo que ha sido el trabajo durante el año, un año muy especial, sobre todo porque volvimos a los encuentros presenciales. Las cooperativas han sufrido bastante lo que fue la virtualidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la imposibilidad de las asambleas y de las reuniones, que no son lo mismo por Zoom. Y a nuestro entender, un aspecto muy importante que complejizó lo que es la tarea cooperativa, el acto cooperativo, fue la participación de las cooperativistas, de las y los cooperativistas. En este año nos abocamos un poco a tratar de fortalecer eso, la participación, la integración y la intercooperación sobre todo. Tocó este año también que Tacuarembó fuera capital del cooperativismo. Hubo una serie de encuentros y actividades en donde también se intentó lo mismo, nuclear a las cooperativas de todas las índoles en torno a la mesa intercooperativas. Es un trabajo que lo resumimos hoy en esta actividad, pero que en realidad viene de principio de año, ¿no? Pero si habría que hacer un balance general, el trabajo ha sido bueno. Hemos sumado cooperativas que estaban un poco más quietas o no tenían el conocimiento de lo que era la organización cooperativa ni del movimiento cooperativo, y nos espera un año de bastante trabajo, como debe ser en cualquier organización social. Agradecemos la colaboración de las instituciones. En realidad pensamos que podría ser un poco mejor el trabajo entre todos, sobre todo en lo que tiene que ver con los recursos, no tanto los recursos económicos y humanos, sí, tanto los recursos económicos como humanos, porque hemos encontrado en distintas cooperativas cuestiones que tienen que ver con conflictos que son muy evitables, y todo pasa por la formación, la educación y la integración previo a la concreción de la cooperativa, ¿no? Tanto las cooperativas de trabajo como las cooperativas de vivienda, tenemos muchas cooperativas y pocos cooperativistas, y eso es un trabajo que para nosotros es un gran desafío como mesa, como organización, pero también debería ser un desafío para el Estado y para las organizaciones que tienen que ver, o las instituciones que son del Estado. A veces como que los planes y los programas quedan un poco, están ahí, pero no los llenamos de contenido. Entonces creo que para nosotros, vuelvo a repetir, es un desafío importante el año que viene, tratar de que los valores y los principios cooperativos sean adquiridos por todos los cooperativistas y por los que van a ser cooperativistas antes de formar la cooperativa, para luego evitar algunos conflictos importantes. Resumo por acá, agradezco nuevamente la participación. Para nosotros ha sido un año bastante importante, interesante, tanto el trabajo con las cooperativas como con INACOP y con COECOP. Así que muchas gracias. Agradecerles por la participación y la presencia. Yo coincido bastante
dijo Pablo y me sumo a sus palabras, pero quiero hacer hincapié a la Comisión de Género que también pertenezco. Contarles que nos hemos enriquecido muchísimo como un grupo humano que hemos trabajado, hemos integrado compañeras nuevas, también lamentablemente perdimos una en el camino, que bueno, que eso nos dejó a todos bastante tristes, pero bueno, seguimos en pie, hemos hecho muchas actividades, compartimos muchísimo con jóvenes, y bueno, y vamos a ver que el año que viene qué nos espera, porque seguimos participando y colaborando y trabajando, así que también invitarlos. El 23 de noviembre tenemos el cierre de género en la Plaza del Cooperativismo, que allí hacemos una feria para emprendedoras de las 20 horas hasta las 12 horas, así que están todos invitados y muchas gracias. Bueno, me tocó la vuelta ahora. Un saludo a todos y a todas y felicitarlos por estar hoy un día importante donde finaliza un año importante también para Tacuarembó. Yo soy integrante de Cooperativa Social La Cadena, que por suerte hoy estamos trabajando en todo el departamento, en el rubro de trabajamos para el Estado, trabajamos para OCE, para UTE en un convenio con INACOM y también con el municipio de Paso de los Toros. Las cooperativas sociales somos 4 acá en Tacuarembó, más 4 en Paso de los Toros y algunas otras por ahí que no recuerdo. Hemos pasado momentos difíciles. Ustedes saben que hemos pasado el momento que nos agarró la pandemia a todos. Nos agarró fuera de nuestro departamento, que tuvimos por el trabajo que hacemos con el convenio INACOBUTE, nos agarró, tuvimos todo el 19 en Rivera y nos pasaron a Durazno, allá nos agarró la pandemia, tuvimos 2 meses parados por el tema de la pandemia y después volvimos al laburo con un protocolo muy importante, como todos los entes del Estado han pasado por ese motivo y esos trabajos. Bueno, y lo demás, las otras cooperativas también que integran acá el departamento, que casi de las 4 que estamos acá trabajamos para el Estado, son pocas las instituciones que no son del Estado que trabajan. Las colegas, por ejemplo, Consumú, que no sé si hay alguna presente acá, pero de todas formas pienso que fue un año muy importante para nosotros porque ya con ser dominado Tacuarembó capital del cooperativismo, para mí que hace 48 que soy cooperativista, es muy importante, ¿no? Y llegar en un instante y estar en una directiva como la que estamos representando a todas las cooperativas y a veces también lamentándonos por el tema de que cooperativas de vivienda son muchas, y yo he trabajado para cooperativas de vivienda también, haciendo horas para los socios en la década del 90, me tocó trabajar. Y bueno, todas esas cosas para nosotros, para mí, para nosotros, todos los que integramos son cosas muy importantes, ¿no? Y dentro del cooperativismo está la parte de la social, la sociedad entre los compañeros, la parte de la convivencia, porque en una cooperativa, por ejemplo, todas las cooperativas tienen ese asunto, ese problema que cooperativas de vivienda, cooperativa de trabajo, cooperativa, todo tipo de cooperativa, pero el cooperativismo hace la unión de la familia, de la gente, y en la lucha de que sabemos que todo el país tenemos cooperativas, cientos de cooperativas de vivienda y muchas cooperativas de trabajo. Hay que ver que, por ejemplo, para OCE creo que son 200 y pico de cooperativas, no, 30 y pico cooperativas sociales que trabajan para el ente del Estado. Y bueno, y por ahí todos son trabajos que a veces uno pasa y recuerda el trabajo y el sacrificio que uno pasa para tener su trabajo, que irá a las cooperativas de vivienda que pasan años y años en la lucha, como todos ustedes acá, que hay muchos de ustedes acá que hace más de 50 años que son cooperativistas,
ven el trabajo que se pasa para ser cooperativista, haciendo sus beneficios todo fin de semana, muchas veces uno ve eso y hay otros que no ven eso, que son parte muy importante, y bueno, son cosas que eso a nosotros nos trae recuerdos importantes y cosas que debemos siempre estar superando, ¿no? Y bueno, por ahí un poco lo que yo quería decir un poco. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los compañeros por dar apertura a esta actividad, docente de la UDELAR y también es trabajador en el Ministerio de Viviendas, que sabemos que no gusta mucho que de repente lo digamos, pero lo tenemos que decir también. Así que bueno, Gustavo, damos comienzo entonces a la presentación de tu libro y bueno, te dejo el micrófono. Dale, gracias. Soy un poquito más grande, ahí va, y trabajo en la Agencia Nacional de Vivienda, pero no es que no me guste, sino que en realidad no vengo en nombre de la agencia y por eso quiero hacer la distinción que vengo en mi rol de docente universitario, investigador, y que he investigado sobre temas cooperativas, y bueno, por eso un poco la aclaración de la presentación. Bueno, este que traje acá es el libro, traje uno para la mesa intercooperativa, les pido disculpas a todos, pero el libro es de la universidad, que fue quien lo financió, afortunadamente, que entiende que los conocimientos no tienen que quedar en el currículum de una persona, sino que tienen que circular, y por suerte publica, pero me dio poquitos, así que me están quedando poquito en casa y traje uno solo, pero bueno, queda para la mesa y circulará y se prestará. Bueno, primero contarles esto bueno, primero agradecerles, de verdad, la invitación y la instancia que terminé cayendo, ¿no? Yo con Pablo venimos conversando hace mucho esto de pensar la actividad de presentación del libro y bueno, ver que coincidimos en este espacio me parece más que interesante y un honor, de verdad. Y el libro tiene que ver con una investigación que hice en una formación de posgrado, recuperando un poco el momento de la convivencia de las cooperativas, ¿no? Las cooperativas de vivienda en Uruguay son muy reconocidas a nivel internacional, mucho más a nivel internacional a veces que nacional, pero es verdad que la gente sabe que las cooperativas pasan cosas, pero que lo que queda más visible muchas veces es la obra, la llegada a la vivienda, pero se sabe poco qué pasa después, digamos, qué pasa después que la gente consigue la vivienda. Por suerte acá estamos en una, que hace 50 años, yo tengo un mes más que esta cooperativa de edad, así que somos grandecitos, Cotabián y yo, y justamente la intención es recuperar un poco qué pasa con esos cooperativistas y esas cooperativistas con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, lo que intenté fue pensar en cooperativas grandes y chicas, cooperativas de Montevideo del interior, cooperativas de distintos momentos, y ahí, bueno, recuperando la voz de cooperativistas, fue que pude ir pensando algunas cosas que aparecen y que, bueno, quiero contarles brevemente, digamos. Primero aclararles que me parece que es bueno que en mi caso tengo un múltiple vínculo con el cooperativismo. De chiquito me mudé con mis padres a una de las cooperativas, no voy a decir que es la mesa más linda porque me iba a pelear sino capaz que una Alicia, pero que es la mesa más linda, que es la mesa 1. Ahí viví hasta que me casé y en ese tiempo también, aparte de vivir en la cooperativa y formar todas las comisiones que se forman en una cooperativa, pero sobre todo la fomento, la comisión juvenil, la comisión de cultura, porque no era titular de que eran mis viejos, ¿no? Mi viejo en particular. También milité en FUCBAM. Después, al recibirme, empecé a trabajar en un IAT y ahí trabajé asesorando cooperativas muchos años. Y bueno, después pasé del otro lado del mostrador, concursé en la Agencia Nacional de Vivienda y ahora estoy viendo la viabilidad de los proyectos cooperativos, un poco siguiendo las obras, etc. en esa etapa. Bueno, y después en la universidad tenemos un equipo docente de arquitectura y de trabajo social que formamos a estudiantes y a egresados en el campo del cooperativismo de vivienda. Y bueno, así que por eso los vínculos con el cooperativismo son múltiples
Y también desde ahí se cuela un poquito algunas cosas que están también en el libro, si bien la universidad nos enseña a separarnos del objeto, pero es verdad que es un tema querido por mí, que es el cooperativismo, y por eso también la intención. Bueno, las cooperativas habitadas, como les decía que fui encontrando, aparecía una idea muy fuerte, digamos, como nostalgiosa, ¿no? Que creo que nos caracteriza a los uruguayos y a las uruguayas, ¿no? Esta cosa de que fuimos campeones del mundo, ¿no? Entonces siempre pensamos que lo anterior fue mejor, que tuvimos un mejor tiempo anterior, y las cooperativas pasan lo mismo, ¿no? En el relato aparece la idea esa, antes nos juntamos, en todas las aniversarios de la cooperativa nos juntamos todos los socios, teníamos cuadro de fútbol, como vieron el libro acá, teníamos un grupo de teatro, teníamos, ¿no? La cooperativa te cuenta todo lo que tenían antes, y aparece un presente mucho más, mucho menos participativo, mucho menos vivido en forma colectiva. Pero es verdad que ese proceso le pasa a toda la sociedad, es decir, también teníamos sindicatos llenos de trabajadores y trabajadoras, teníamos comisiones barriales en muchos barrios, teníamos una cantidad de organizaciones, y es verdad que la participación fue disminuyendo, pero a pesar de eso las cooperativas mantienen sus asambleas, mantienen sus comisiones, muchas mantienen su biblioteca, su policlínica, el salón comunal abierto, como estamos viendo hoy, grupos que se denominan como de jubilados de tercera edad, coros. En realidad hay multiplicidad de formas de participación que las cooperativas mantienen vivas, pero que a la vez se ve como queja la idea de que no es lo mismo que antes. Antes éramos mucho más, es verdad, y seguramente es verdad. Pero bueno, hemos cambiado como sociedad, ¿no? Cada vez más privada la vida, cada vez más enganchado a la televisión, ¿no? Cuando éramos chicos, ustedes seguramente solo tenían la red, y nosotros en Montevideo teníamos algún canal más, pero teníamos a partir de las 6 de la tarde, por lo tanto teníamos mucho menos vida privada y mucho más vida en la vereda, en el espacio común. Los que vivimos en cooperativa teníamos la cooperativa para estar con otros y con otras, ¿no? Entonces, a veces le atribuimos cosas al cooperativismo como una falla, y estamos fallando como sociedad, nos hemos metido muy para adentro, hemos pensado que individualmente o con los más cercanos o con los más parecidos a nosotros resolvemos mejor las cosas, y muchas veces no pensamos que colectivamente se puede hacer. Pero lo que es verdad que el cooperativismo colectivamente logra casas confortables, de buena calidad, que son para trabajadores, ¿no? Que lo pueden decir muchos de ustedes, que cuando vienen extranjeros a ver las cooperativas uruguayas no pueden creer que son para trabajadores, porque sobre todo en América Latina la calidad de vivienda es mala, ¿no? Generalmente cuando la vivienda pública se construye no es de buena calidad, y las cooperativas pueden enorgullecerse de que no solo han construido casas de buena calidad, sino han construido barrios, en algunos casos han contribuido a extender la ciudad. Y esa falla en torno a esto, de lo que ya no se participa, ya no somos tantos, ya no hacemos tantas cosas juntos, también se explica muchas veces por dos cosas. Primero, por todo lo formativo que fue la ayuda mutua, ¿no? Quienes hicieron ayuda mutua, uno llega a una cooperativa y está el orgullo, ¿no? Acá teníamos los pozos, acá pasaba esto, acá no, esto otro, ¿no? Esto lo levantamos nosotros, acá tal compañero pasó esto, ¿no? Ese orgullo de la autoría, del protagonismo, de sentirse que eso mismo, que hay algo que se construyó juntos, y es verdad que el que vino después no lo pudo hacer. Pero eso es, o sea, no podemos pensar que la historia vuelva para atrás y que haga ayuda mutua para volver a ser cooperativista. Lo que debemos pensar es cómo se transmite la historia. Por eso es buenísimo lo que va a pasar ahora, de que van a presentar el libro de 50 años de la cooperativa. Y acá, ¿verdad? Porque transmitiendo la historia, compartiendo esos aprendizajes, compartiendo eso que pasó, es también como logramos que el nuevo, que los socios nuevos, que las socias nuevas se vayan involucrando también con esa historia. No es posible pensarlo en términos de, no, se le exige algo que no es posible hacer, que es volver el tiempo atrás. Lo que pasa, en mi cooperativa había un vecino que decía, en la cooperativa están los que sudaron y los que compraron sudor, ¿no? Entonces, claro, el que compró sudor, como decía este vecino, no se le puede pedir que se entusiasme con una obra que no hizo, es verdad, pero sí puede, y hay que pensar cómo generamos también esa experiencia rica, ese aprendizaje a partir de la autogestión que tienen las cooperativas, de pensar cómo se sigue manteniendo el salón, de pensar cómo se piensa las casas. Acá tenemos experiencias, son casas de planta baja, el cooperativismo construyó mucho en casas dúplex, y en algunos casos, por suerte, fundamentalmente, está construyendo en altura, y muchas veces esas casas no sirven más para muchas de las familias que viven, ¿no? Ya no pueden subir escaleras, el baño de arriba, no solo los dormitorios, sino el baño de arriba también. Entonces,
Bueno, ¿cómo seguimos pensando que esto se transforme? ¿Cómo seguimos pensando que la casa sea adecuada para los cooperativistas y las cooperativistas? Bueno, eso es parte de seguir la autogestión viva, digamos, ¿no? Y ahí es cuando esos sellos nuevos, esas nuevas generaciones también pueden involucrarse en ese proceso. Otra cosa que aparece bastante, por lo que yo intenté mirar, era justamente eso. ¿Qué se aprende de los procesos colectivos? Es decir, cómo aprendemos juntos a hacer cosas juntos, y hacer cosas juntos, cómo nos genera la posibilidad de resolver otras necesidades juntos. Y es verdad que las cooperativas lo han hecho. Pero eso es cierto que no tiene una continuidad histórica en las cooperativas, ¿no? Hubo una época que es verdad que cuando la cooperativa construía en el borde de la ciudad, tenía también que llevar algunos servicios para ese lugar porque en realidad no había. Pero bueno, la ciudad también se fue extendiendo, supongo que Tacuarembó tuvo esa realidad también, y también, ¿no?, empezó a haber un Estado un poco más protagonista y generó políticas de ACE o políticas que resolvían, ya que lo perdía capaz que el servicio que tenía que tener, porque ya no había otro servicio, ¿no? En algunos testimonios aparece claramente la idea de esto. Bueno, fuimos a la escuela del barrio cuando estábamos en obra y le dijimos, acá vamos a vivir, en el caso de mi cooperativa, 420 familias, y la directora de la escuela salía corriendo, decía, no, acá imposible, no tenemos lugar para todo. Entonces, claro, en el caso de otra cooperativa tuvo que construir la escuela, el local, para dárselo a primaria para que se use el servicio. Si no, no había forma que los que estábamos llegando del barrio nuevo tuviéramos lugar en ese lugar, en esa escuela, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver con otro tiempo. El tema es que lo queremos comparar con el ahora y no es la misma realidad. Estamos como queriendo pedirle algo, es como si pidiéramos a la selección uruguaya ser campeón del mundo. Vieron que llegamos solo a la primera etapa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que es verdad es que hay que pensar cuáles son las nuevas necesidades que tienen los cooperativistas. Capaz que ya no se empiezan más las bibliotecas, porque ahora con internet bajamos los textos del libro, por la web. Capaz que ya no precisamos más una policlínica porque allá hay servicios del Estado. Pero ¿qué otras necesidades tenemos? Por eso, por lo menos, no sé cómo está Tacuarembó, pero en el caso de Montevideo, muchísimas cooperativas tienen grupos de tercera edad, porque es la generación que sigue estando en la cooperativa, ¿no? O sea, estamos pensando que si Cotavián tiene 51 años en la cooperativa, quiere decir que los que entraron más jóvenes, capaz que tenían 20 años, ahora tienen 71 por lo menos, ¿no? No vamos a señalar la edad de nadie que está acá, ¿no? O algunos más seguramente, porque seguramente no tenían 20 cuando llegaron. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué tenemos que pensar que la cooperativa tiene que seguir recreando? O sea, quienes aprendemos que colectivamente resolvemos mejor las cosas, tenemos que seguir pensando cómo resolvemos otras necesidades. Es la alimentación, es el cuidado, ¿no? Esto que muchos compañeros y compañeras adultos mayores van quedando solos, hay que pensar cómo se les acompaña, ¿no? Entonces, creo que hay desafíos nuevos que las cooperativas tienen y que tenemos que pensar cómo recrearlos. Yo lo que encontré en esta entrevista que estoy haciendo es que hay mucha capacidad. Porque a pesar de ese desencanto que yo le decía de la mirada nostalgiosa que antes hacíamos, antes nos juntábamos, antes pasaba esto, cuando le preguntaba, ¿y qué significa la experiencia para vos, para usted? Me decían, para mí no lo cambiaría por nada. Volvería a vivir en la cooperativa. Porque cuando me enfermé me ayudaron con tal cosa. Cuando no podía subir la escalera porque me quebré, me prestaron para vivir en el salón comunal. Cuando se le incendió fulanito el galpón, salimos todos los vecinos a ayudarle. Cuando precisó una mano con el hijo se le enfermó, estábamos todos para cuidarlo. Entonces eso no lo tienen otros barrios de la ciudad. Capaz que en el interior todavía funciona una solidaridad vecinal que en las grandes ciudades hemos perdido. Y las cooperativas todavía mantienen muy latente eso de que si alguien precisa algo, la cooperativa va a estar. Entonces es tiempo de desafiar, digamos, tiempo de pedirle a la cooperativa que eso latente surja, aparezca, pero que aparezca en proyectos. Tenemos que pensar cómo generamos en las cooperativas la idea que hay que seguir resolviendo cosas, que tiene que ver, creo que en una generación que le demos mucho, que es la que forjó esta experiencia, que tenemos que pensar cómo sigue estando la cooperativa y sigue estando bien, con buena calidad de vida. Tenemos que pensar cómo le damos más vida a los salones comunales, que no se abra solo para alguna fiesta cada tanto, qué otros servicios puede prestar. Tenemos que pensar a veces la alimentación, cuando en realidad unos compañeros y compañeras han quedado sin trabajo y hay que pensar cómo se resuelve. Creo que en la pandemia las cooperativas han dado bastante respuesta, muchas de ellas, a estos aspectos. Entonces, bueno, un poco en el libro, lo que yo, este nombre largo, que al final después me di cuenta que el nombre largo, pero está, después que lo mandé así, quedó así, tiene que ver con esa idea, ¿no? Cómo habitamos esta experiencia, porque
tenemos una idea, y pasa mucho con los grupos nuevos, que dice, la gente antes de la cooperativa venía por otra cosa, ahora la gente viene por necesidad de vivienda. Yo le pregunto a los que están acá, que tienen muchos años, si no vinieron acá por necesidad de vivienda. Hemos romantizado esos orígenes, como que casi veníamos porque, no sé si se sentían en Che Guevara o quién se sentían, no, venían porque necesitaban vivienda. El tema que al encontrarse con otro, al construir juntos, al hacer juntos, al formar una directiva, al encontrarse en la asamblea, fueron aprendiendo a estar juntos. Nadie que chapa al cooperativista, el cooperativista se va forjando, ¿no? Escuchaba a Pablo recién que decía, tiene que ser cooperatistas antes, es difícil ser antes, porque se puede hacer mucha actividad de formación, pero es verdad que lo más formativo es juntarse y hacer juntos. Cuando se hace juntos se aprende a ser cooperativista. Entonces, lo que encontré acá es que los cooperativistas tienen esa posibilidad de habitar esa experiencia. Lo que nos pasa ahora, que a veces nos peleamos por, no sé, porque en el WhatsApp alguien puso no sé qué cosa, vamos arriba a Peñarol, y yo soy de Nacional, yo no soy de Nacional. A ver, vamos a hacer bien el chiste. Puso vamos arriba Nacional, yo soy de Peñarol, me enojo, y estamos como muy susceptibles, ¿no? Tenemos menos tolerancia. Entonces, acá hay algo, por lo menos, que encontré dos momentos importantes donde la gente se unió mucho y fue muy importante. No quiere decir que tenemos que vivir de vuelta, porque una fue la dictadura, ¿no? Parece que la idea de tener un enemigo común nos une a todos, pero sobre todo porque las cooperativas de usuarios tuvieron que pelear para seguir siendo usuarios, es decir, tuvieron un gobierno que para debilitar la unidad de las cooperativas quiso pasar a todas las cooperativas a propietarios. Y ese momento, porque cuando yo le preguntaba a las cooperativas, ¿por qué son de usuarios? Decían, no sé, vino así. Nos propuso el instituto, nos propuso la federación, ¿no? No queda muy claro por qué surgieron cooperativas de usuario de propiedad colectiva, pero sí se tomó la idea y se puso la idea como una bandera del cooperativismo a partir de defenderla, cuando se quiso pasar a las cooperativas a propietarias. Yo tuve la suerte de conversar con gente de otros países sobre esta idea, este momento, digamos, y es verdad, cuando alguien le dice, no, las cooperativas de Uruguay no querían ser propietarios, me dice, son raros. Porque todo quiere ser, tener seguridad, tener ser propietario, pero es verdad que las cooperativas de usuarios estaban seguras siendo usuarios, nadie tenía el temor de perder su casa por ser de usuario. Entonces me parece que ese movimiento fue muy fuerte y ahí el cooperativismo tuvo una fuerza mayor. También tuvo mayor porque se vinculó a un movimiento social, que en el caso de la ayuda mutua fue FUCBAM. Esto de que nosotros pensemos la realidad concreta, esto que tenemos en nuestra casa, donde está el baño, que cocinamos ahí, que nuestros hijos nacieron ahí, que tenemos como una vivencia más cotidiana, pero que lo vinculamos con procesos más históricos que pasan en el país. Yo veía el libro de Cotabián, que me encantaría tener uno, en este momento traje uno para cambiarle, y veía claro que había cosas que contaban ahí, que era la historia del Uruguay. Capaz era la historia de las 59 familias, pero también estaba contada la historia de ese momento del Uruguay. Y ahí es cuando más yo entiendo que ahí se dio mucho más fuerza a la idea del cooperativismo, a la identidad cooperativa. El otro momento en cada cooperativa es la obra, ¿no? Por la intensidad que tiene, ¿no? Por esto mismo ¿no? Hay gente que dice, en una entrevista dice, fue el momento más lindo de la cooperativa, me encantó la obra, ¿no? Con todo el esfuerzo, porque acá nadie vive de rentas, son trabajadores y trabajadoras que después de la hora de trabajo venían a hacer ayuda mutua, al fin de semana, o sea, es algo muy sacrificado, pero cuando se vive como algo que termina uniendo, que termina forjando la identidad, quiere decir que ahí hay algo que vamos aprendiendo lo colectivo, vamos integrando de esa forma a resolver los problemas. Entonces, para cerrar, lo más interesante del libro lo dicen los cooperativistas, y las cooperativistas no lo digo yo, pero bueno, hice eso, juntar voces para poder decir algo, justamente por eso, porque yo creo que hay algo para enseñar a otros, para transmitir, para compartir, que queda metido dentro de las casas de las cooperativas y sale poco para afuera, ¿no? En los barrios, no sé la realidad acá de Tacuarembó, porque no la conozco, pero en realidad las cooperativas tienen mucho para enseñar de cómo se vive la ciudad, sobre todo una ciudad que nos está metiendo para dentro de nuestras casas, que la sentimos peligrosa, que ya no andamos por algunos lugares, que nos peleamos con el otro, porque en realidad ocupó la tierra al lado, porque pasó esto para el otro, y yo creo que las cooperativas tienen que trascender a veces los muros de su cooperativa, que muchas veces, por lo menos en Montevideo, la mayoría están con rejas, y es no un problema de las cooperativas, es un problema de la ciudad, que se han rejado. Pero tenemos que pensar cómo esa experiencia se transmite a otros, ¿no? Porque creo que hay mucho
para compartir, hay mucho para seguir haciendo. Y bueno, el libro es una invitación a pensar un poco por ahí. Cierro por acá, si podemos conversar de algo, no hablo yo solo. Vamos a tomar asiento y bueno, y también que podamos compartir con el público el contenido del mismo. Un sueño hecho realidad, creo que el nombre ya lo dice todo. Buenas noches, les agradecemos mucho la presencia de ustedes, acá se sientan a gusto. Un poco lo contrario de lo que le sucedió a Machado, que hizo un libro para exteriorizar sus experiencias, nosotros redactamos un libro para disfrutarlo entre nosotros. ¿Por qué? El año pasado, el 25 de agosto del año pasado, del año 2021, cumplíamos 50 años. Conversando con el presidente de ese año, me dijo, tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo que abarque todo. Pensaba en alguna fiesta de comidas, en alguna cosa. Sin embargo, surgió la idea entre todos, de parte de él y otros más, de redactar un libro. Pero ¿quién escribe un libro? Es muy difícil escribir un libro. Sin embargo, nosotros los tres, más otro compañero que no pudo estar presente porque tiene un problema de enfermedad en su hogar, tomamos la posta, como se dice deportivamente, agarramos la toalla y empezamos a escribir el libro. Nos costó bastante trabajo, por mucho más de lo que nosotros pensábamos. Parecía que era fácil escribir un libro y que era solo redactarlo y darle continuidad. No fue fácil. En primer lugar, tuvimos que informarnos de las fuentes escritas, y para eso leímos todas las actas de los consejos directivos y de las asambleas. Nos dio un gran trabajo. Pero ¿qué pasó? Eso dio resultado porque lo que pusimos fue verdadero. No inventamos algunas cosas, pero era la realidad de nuestra cooperativa. Y eso tuvo una consecuencia bien importante, porque los socios de la cooperativa disfrutaron plenamente al leerlo, y eso nos llenó de orgullo. Este libro, incluso más, consta de historia, de fotografías y de anécdotas. Ahora le voy a pasar la palabra a los compañeros, que ellos van a ilustrarlo mejor que yo. Pero salíamos a la calle, a mí me pasaba acá a la cooperativa, y los vecinos, con la confianza que tenemos todos, nos decían, vos fuiste, porque yo manejaba un camión, vos fuiste el chofer sin cabeza, porque hay una historia que dice chofer sin cabeza. Y como eso, muchas historias más, que lo hizo ameno, que lo hizo entretenido, y estamos seguros que el día que entregamos el libro, que lo hicimos con toda delicadeza, porque la compañera encargada lo puso en una bolsita y lo llevó casa por casa, esa misma noche ya estaba leído el libro, porque resultó muy ameno, muy entretenido, muy lindo, pero era para disfrutarlo entre nosotros. Tiene enseñanzas cooperativas, pero más que nada el objetivo no era revivir esas enseñanzas, sino disfrutarlas. Le paso a los compañeros para que puedan hablar algo sobre el libro también, especialmente de la parte de la redacción. Bueno, evidentemente, como expresa el presidente, fue un trabajo arduo, pero una vez que se plasmó la obra, muy gratificante. El principal aspecto era qué carácter le damos al libro, ¿no es cierto? Si era meramente descriptivo, si era anecdótico, y lógicamente fue una discusión del equipo, y bueno, y buscamos de darle una hilación para que lógicamente el que no estuvo en la cooperativa tuviera una idea genérica de lo que fue esa idea de Cotaviano. Porque lógicamente esto acá era un campo, era un tambo, el campo de la Carola que se llamaba, era un campo. Era el campo que se usaba para disminuir la distancia a la ciudad de Silencio, se llamaba cementerio, ¿no? Y bueno, y Cotaviano lógicamente que en primera instancia tuvo que cumplir una serie de etapas. Y acá lógicamente que, como hoy hablábamos con una compañera acá, siempre hay que ser agradecido a la gente. Y acá lógicamente el numen inspirador de esta obra fue un maestro, Perazo. ¿Y qué fue otro elemento que influyó en Cotaviano? Que la mayoría de los maestros que integramos ese grupo inicial pertenecíamos al grupo de maestros rurales Anacleto Pereira. Eso le dio
otra sintonía. Justo escuchando la palabra del licenciado, nosotros contamos precisamente... No, por favor. Eso fue un factor que aglutinó una cantidad de aspectos, que donde el grupo es más heterogéneo no se da. Lógicamente, aclaramos también que éramos maestros y gente que no era maestro. O sea, éramos maestros casados con maestras, maestros casados con señoras que no eran maestros. O sea, era bastante heterogéneo, pero había un hilo conductor, ¿me entiendes? Que allanó una cantidad de aspectos. A su vez, el grupo después se abrió. Y lógicamente, como se manifestaba hoy, hay gente que se adapta al trabajo y hay gente que se va enseguida. Y lógicamente por Cotabián desfilaron una cantidad enorme de personas. Personas muy valiosas, que lógicamente son ansiosas y si no ven en el momento plasmar ese ideal que tenían, se fueron. Otros seguimos de largo, ¿no? Bajo ese ideal. Y también ahí comulgo con el compañero licenciado cuando él decía que, perdón, asistente social, perdón, me quedó en el disco duro eso, perdón. Cuando se manifestaba de que ninguno es cooperativista e integra una cooperativa, no. Nosotros, por ejemplo, lo decimos con fuerza propia. Vinimos a Cotabián porque había una necesidad llamada vivienda. Ahí sí, como dice el léxico vulgar, a trancos y barrancos, ¿no? Nos fuimos formando como cooperativistas, ¿no es cierto? Y aún hoy nos queda en el dejo si realmente seguimos siendo cooperativistas, ¿no es cierto? Pero si hacemos la evaluación de eso, creo que sí, seguimos siendo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, a través del libro fuimos plasmando, a través de fotos y algunas anécdotas o cosas, todo lo que fue esa vida de Cotabián, que pasó por distintos momentos, digamos así, que abarcó el hacer permanentemente, por ejemplo, beneficios para solventar la obra. Hubo también la parte del deporte que se mencionaba hoy. Cotabián tuvo su cuadro de bailfútbol. También participamos del carnaval, tuvimos un tablado, la espinaca de Cotabián, que sacamos premio también en eso. Se hizo, eso sí, en forma cooperativa, un carro alegórico, los pitufos, desfilamos el carnaval. Después quisimos hacer un carro alegórico, pero la comisión del momento no nos dejó, aduciendo que éramos una cooperativa. Bueno, pero igual, como broche de oro, participamos en el entierro de carnaval, que fue la sensación. Se consiguió aquí en un poblado cercano una carroza, caballos, con amigos cercanos acá de una empresa fúnebre, un ataúd, el muerto, que le gustaba mucho el vino tinto también. Bueno, eso, no quiero aburrirlos mucho, fue también una de las experiencias que se fue dando, ¿no es cierto? En Semana Santa, por ejemplo, los clásicos torneos de cometa, carreras de bolsado, ciclista, bueno, donde toda la gurizada chica en ese momento participaba, no solo del barrio, sino de todos los aledaños, ¿no es cierto? Hoy se mencionaba también las bibliotecas. Cotabián tiene acá un riquísimo acervo de libros, que en su momento abasteció a liceales y escolares de la zona, porque se nos pedía X libros, se hablaba con la comisión fomento o comisión directiva, donaba X dinero y ahí se compraba o se fotocopiaba los libros, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, tenemos una inmensa riqueza estática por el avance de la tecnología y del progreso, ¿no es cierto? Bueno, lo que quiero terminar y pasarle la palabra al compañero es que el libro fue una experiencia enriquecedora en todo sentido. Hay en el libro testimonio de gente que se fue de Cotabián, pero que aún hoy, cuando le preguntamos por ellos fueran, volverían otra vez a Cotabián. Eso nos da para pensar qué fue Cotabián en la vida de esta gente. Es bravo hablar después que dos compañeros hablaron, ¿verdad?
tampoco nunca, no soy de muchas palabras. Digo, pero primero voy a hacer una aclaración. El otro compañero que está es Roque Gama, que tuvo un desgraciado accidente en bicicleta, lo pechó una moto y le ha costado muchísimo la recuperación. Y que era en realidad quien tenía algunos datos. Nosotros, al final, creo que la redacción de este libro nos llevó 52 reuniones de 2 horas, porque eran épocas que no se podíamos reunir más de 2 horas, ¿no? 52 reuniones, Roque era el que llevaba la verdad, pero perdimos muchísimo tiempo leyendo actas, ¿verdad? Porque además las actas hechas a mano, muchos compañeros no tenían muy buena letra. Era maestro. Sí, había algunos que no eran maestros, había algunos que no. La verdad, y habíamos muchos que éramos solteros, ¿verdad? Que tuvimos que armar un núcleo familiar distinto, porque además los ingresos de un sueldo de maestro no daban para ingresar a la cooperativa, porque eran las exigencias del banco, ¿verdad? Determinado mínimo de ingresos, y los sueldos no eran muchos. La verdad que, y bueno, los hermanos casi siempre fueron los que nos dieron una mano con el nombre, ¿no? Tuvimos que trabajar nosotros, pero ellos figuraban en el tema. Y muchos nos casamos gracias a que teníamos casas, ¿no? Es la verdad. Y lo que tratamos nosotros de hacer es además un libro que fuera agradable para leerlo. Por eso de tanto en tanto le poníamos algunas anécdotas de muchísimas cosas que pasaron, elegimos algunas. Y la verdad es que, sinceramente digo, yo creo que otra cosa que también fue que nos pusimos de acuerdo de no poner nombre para que no hubieran problemas ni resentimientos, ¿verdad? Nombres ni conflictos. Ni nombres ni conflictos, era todo, contamos lo positivo, porque además de los otros hubieron también, ¿verdad? Que si habrán habido algunos que a veces estuvimos hasta las 2 o las 3 de la mañana para echar a un compañero porque no quería trabajar, ¿no? Digo, asamblea muy larga. La verdad es que fue una preciosa experiencia. La gran mayoría éramos maestros rurales, trabajábamos lejos, unos cuantos estábamos en Caraguatá, en distintos lugares, y veníamos a trabajar los fines de semana, y teníamos a nosotros nos dieron la posibilidad de adelantar horas, no podíamos tener pérdida, falta de horas, pero podíamos adelantar. Entonces eso hizo que las vacaciones fueron épocas que se buscaba aprovechar al máximo los trabajos. Creo que además también tuvimos muy buenos directivos, capataces que anduvieron muy bien, y el instituto que nos asistió, que creo que también fue muy importante, con la experiencia, ¿verdad? Yo creo que nosotros, las barbaridades que hacíamos, cada casa nuestra tiene 18 pozos donde se apoyaban los pilotines, ¿verdad? Se hacían los pilotines para apoyar las casas, y para eso teníamos que hacer un pozo con una pala americana y tenía que llegar hasta la Tosca, y nosotros estábamos haciendo nuestras casas y éramos los principales interesados en llegar a la Tosca, pero la Tosca en algunos casos estaba hasta 4 metros, ¿no? Y nosotros con 20 y pocos años, algunos años más de lo que estima él, porque nosotros tuvimos 3 años y pico antes de construir, casi 4 años antes de empezar a construir. Funcionamos como cooperativa durante 4 años. Y esa fue tal vez la época más difícil para mantener la gente, ¿verdad? Porque la gente se desilusiona, la gente quiere una vivienda y bueno, tampoco estaba la plata para hacerla, nosotros no la teníamos. Así que yo creo que además
hacíamos algunas barbaridades. Una pala americana a la que hacíamos los pozos, la enterrábamos hasta la manija y después teníamos que hacer fuerza como locos para sacarla en la greda, y quedamos unos cuantos compañeros con problemas en la columna, ¿no? Que es consecuencia de que tenemos la casa, pero tenemos algunas cosas rotas, ¿no? La verdad que... Y la brutalidad muchas veces, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es brutalidad. Digo, esto era una cuchilla y había que nivelarla. Eso nos dio un trabajo inmenso. Pero para que tengan una idea de las ganas que teníamos, cuando hablaron de que había que empezar a nivelarla, salimos con una carretilla y una pala a cargar tierra de allá más abajo para cargar. Casi morimos, ¿no? Porque había llovido, a lo mejor la carretilla las hinchábamos 2 más con piolas y todo lo demás. Digo, hay una cantidad de anécdotas, ¿verdad? Y felizmente creo que el grupo se había mantenido. Nosotros tuvimos la desgracia de un compañero de más edad que tuvo un problema de pérdida de sangre en el sistema circulatorio, que significó tener que salir a conseguir mucha sangre. Nosotros hubieron noches que se pasaron casi toda la noche buscando gente que fueran donantes. Recorrimos todo, hasta de algún bar trajimos a algunos que no estaban muy bien, la verdad, porque la desesperación, porque el compañero estaba embromado y precisaba ayuda, a veces lo hacía uno perder un poco el sentido común, ¿verdad? En las cosas. Fue una preciosa experiencia. Yo no estoy en condiciones de hacer otra vez otra, pero no tengo duda de que fue una preciosa experiencia, ¿verdad? Y a nosotros de alguna manera nos permitió fortalecer los vínculos de amistad, ¿verdad? Entre los distintos compañeros. Y bueno, ya nos acostumbramos a decirnos las cosas de frente en las asambleas, a plantearlos en la asamblea los problemas y no andar con los chusmeríos, que yo creo que son todas épocas de cosas de aprendizaje que uno las va teniendo. Y bueno, y nosotros que estábamos en Caraguatá, por ejemplo, a veces cuando ligamos mal, a lo mejor cuando estábamos en construcción, había que venir a trabajar y había creciente en Ancina y en Picada de Cuello. Eran 35 minutos de bote en Picada de Cuello y 45 en Ancina cuando estaba muy alto. Se dio vuelta algún bote en algún caso, felizmente sin desgracia, nada más que la mojadura. Pero la verdad es que parte muy importante de la vida nuestra la ocupa la cooperativa acá. Yo no sé los compañeros. Vamos a hacer entrega entonces al compañero Machado, Gustavo Machado, de un ejemplar de nuestro sí tienen. Pero de 2 minutos robarle de tiempo y leer la frase con la que empieza este libro. ¿Quién iba a decir, imaginar, ni siquiera soñar que en una década plena de contraste entre los avances y los retrocesos, de retracción económica y de gran convulsión política y social, no solo en el mundo, sino en la región y en nuestro propio país, se iba a iniciar un movimiento social, el cooperativismo, que impactaría tan fuertemente en la satisfacción de necesidades básicas fundamentales como la vivienda de miles de familiares de todo el territorio nacional. Esto fue escrito por un socio de Cotavial. Hoy no está más con nosotros. Muchas gracias. Hacer en pagar, sino que dice, bueno, juntos vamos a pagar mejor, vamos a pagar menos, van a estar acompañados, van a estar juntos. Y se recibieron, aparte por lo que cuentan todavía, ¿no? Sí. Sí, no, hay un aspecto importante que el lugar estudiantil, por ejemplo, Micrófono. aunó la cooperativa en distintos aspectos. En ese sentido,
actividad. Entonces, Cotabián se dividió en 4 equipos, por ejemplo, y cada equipo tenía la autonomía de hacer la comida que prefirieran, y esa comida se vendía, ¿no es cierto? Lógicamente, que las 3/4 partes que tenía más aceptación siempre era el asado, después marchaba la porotada, etcétera, etcétera. Pero eso, los que teníamos hijos en Montevideo teníamos la obligación, entre comillas obligación, ¿no? Porque si estamos en la cooperativa sabemos de las responsabilidades, de integrar esos equipos, bueno, y cada fin de semana presentar un menú diferente o igual, es una de las. Después otra experiencia también muy fructífera, y ahí donde se abrió Cotabián al barrio, fue el bingo. Porque nosotros, el bingo también era otra fuente de recursos, pero ahí matábamos varios pájaros de un tiro. Porque las personas mayores, por ejemplo, que son las más adictas al juego, bueno, tenían siempre una cita con Cotabián. Y recuerdo que pasados ya como 3 o 4 años... Acá en el salón. Sí, en el salón. Nos encontramos con una veterana que era asidua concurrente al bingo y dice, maestro, ¿y cuándo van a salir los bingos de Cotabián? Dijimos, bueno, lamentablemente eso ya es historia, ¿no es cierto? Pero cantidad de gente ya tenía una cita obligada con nosotros, o sea, ahí trascendimos la parte social, lógicamente, por una finalidad económica para nosotros, ¿no es cierto? Bueno, como para arrancar, vamos capaz que a movernos un poquito, así nos ayuda también a salir del clima más de hablamos atrás de la mesa. Así que de arranque vamos a pedir 6 voluntarias que puedan venir un poquito a jugar acá, y los compañeros, les voy a pedir un pedido a los compañeros del sonido que nos ayuden con algo. Bueno, 5 voluntarios, 6 voluntarios. Ya tenemos 2. Vamos a un juego conocido por todos. Juego de infancia. Juego. Vamos a una versión cooperativa. ¿Cómo es la versión cooperativa? Vamos a sacar silla igual, como cada vez que para la canción, allá el DJ va para la canción. Cuando para hay que sentarse, pero en este juego nadie pierde. ¿Está? ¿Está claro cómo es? Yo voy a sacar otra silla, cuando para la música tiene que sentarse y nadie pierde. Todos los que estamos acá vamos a observar qué pasa con todo esto, ¿está? Y conversamos de eso. ¿Está? Así que DJ, ponga nomás la música, pueden caminar, bailar como quieran alrededor de la silla. Cuando para la música hay que sentarse. Bueno, ¿tenemos música pronta ya? Un minuto. Está bien. Cualquiera. Vamos arriba. Sentarse. Muy bien, todos sentados. Vamos arriba. Vamos, música de vuelta. ¿Qué sentarse? ¿Todos sentados? Perfecto, vamos arriba. Muy bien, ¿estamos todos sentados? Pablo está sentado también, muy bien, Pablo, ¿verdad? ¿Vamos arriba? Vámonos a la silla, así que estás en la silla. Muy bien, Pablo se encontró el lugar, ¿ves? Muy bien, arriba. La última. Muy bien, ¿qué sentarse? ¿Estamos? Muy bien, foto y aplauso entonces.
50 años también? Bueno, quienes estaban viendo, ¿qué pasó con el juego? ¿Qué pasó con la forma de jugar de hoy? Nos divertimos, los que miramos más. Ahí va, se divirtieron también. ¿Qué más pasó? No quedó nadie parado. No quedó nadie parado, nadie perdió. Yo era de las pataduras en otros juegos, me pasaba siempre el primero que perdía y uno se aburría, ¿no? Esperaba que empezara de vuelta para jugar. Acá jugaron todo, al principio al final. ¿Qué más pasó? No se vio como algo competitivo como pasa en otros juegos, que todos salen corriendo. Igual viste que a pesar de eso, viste que había alguna sobre todo, que se apuraba a sentarse, porque decíamos que nadie perdía, igual había alguna que rápidamente, ¿no? Guardaba el lugar. ¿No? Es verdad, pero es verdad. No había competencia, pero es verdad que esa cosa de la competencia igual la tenemos, ¿no? La verdad que íbamos rápido a sentar. Ahí va. ¿Qué más vimos? Y se los ingeniaron para casi todas las vueltas sentarse. Sentarse, exactamente. Y cuidar a la niña también, ¿no? Sí. Ahí va. Los que jugaron, ¿qué les pareció? ¿Qué sintieron? En general, la estrategia, ¿verdad? Claro. Particular, no sé si está tratando de la forma de que ¿Tenían confianza del principio con ponerse juntos ahí, sentarse? Yo había compañeros míos que miraba y decían, acá. Sí, no nos conocemos. Claro, no se conocían previamente, ¿no? Él tenía complejo para mí. Pablo no tenía problema, porque se la conoce a todos, siempre tenía mucha sentó siempre en la espalda de la madre. Bueno, ¿vimos algo más que pasó en el juego? ¿Por qué les parece que hacemos este juego para hablar de cooperativismo? Para que se unan. Ahí va, hay algo ahí que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tienen que ir resolviendo juntos cómo seguían sentados. Claro. La importancia del humano, ¿no? Claro. El cooperativismo, la estructura, si bien es un armado arquitectónico, digamos, pero lo humano es trascendental. Ahí va. Y se seguía importante, ¿no? Acá estaba, o sea, aclaramos que nadie perdía, por lo tanto tenía todos que jugar desde el principio al final, ¿no? Claro. Por lo tanto había que ver cómo se resolvía con los demás, ¿no? En el resto de la sociedad generalmente buscamos cómo resolvemos cada uno de nosotros, ¿no? No nos importa tanto a nosotros, acá tenemos que pensar cómo, ¿no? Como contaban los compañeros de Telegram, ¿no? Como hay gente a veces que no sabe jugar al juego, no le interesa jugar este juego, pero es verdad que cuando empezamos a pensar en los demás y pensamos, yo sería que tiene un problema o algo, es verdad que intentamos ver cómo se resuelve, ¿no? Y lo que quizás hay en las cooperativas, lo que hay en las cooperativas que quizás no pasó acá, es que no hubo mucha organización, ¿no? O sea, como que se iban resolviendo a partir de que se sentó, bueno, como estamos después, pero capaz si hubieran revisado, hubieran visto, bueno, a ver quién es más grande, voy a ir abajo, quién voy a ir después, ¿no? Hubieran resultado capaz, ¿no? Que la cooperativa se organiza justamente para que la cosa salga mejor, ¿no? Eso pasa. Pero es interesante, yo sería que parece que lo hubiera traído a la colega para ponernos de acuerdo, pero en realidad que la idea del grupo humano, ¿no? La verdad que las cooperativas, generalmente lo que termina saliendo en la foto, lo que mostramos muchas veces son las viviendas. Y es de verdad por lo que se junta una cooperativa de viviendas, ¿no? Por tener resuelto el tema de vivienda. Pero es verdad que quien elige entrar a una cooperativa elige no hacerlo solo por la vivienda, sino que elige hacerlo con otros y con otras. Y por lo tanto ese componente del trabajo es parte importante, ¿no? Por eso ya desde la ley, de las primeras experiencias pilotes de la ley, se recoge que el equipo técnico tiene que estar conformado por distintas disciplinas, pero ahí se incluye la idea de la formación, la idea del trabajo social, ¿no? Se decía el aspecto social, se decía, como un elemento importante justamente porque a eso es hacer juntos. Es verdad que los seres humanos de la antigüedad resolvían cosas juntos, porque nadie podía contra un mamut, digamos, para irnos bien lejos en la historia, ¿no? Había que hacerlo con varios, pero también es verdad que tendemos a pensar muchas veces que solo con nuestro interés, nuestra manera, ¿no? Como nos gusta hacerlo, lo hacemos mejor. Pero es verdad que hay cosas que no logramos hacerlo y las cooperativas tienen eso. Entonces, justamente generar esa posibilidad de trabajar juntos, de hacer juntos, implica ese tiempo de poder vincularse con otros, ¿no? ¿Qué nos pasa a veces en las cooperativas? En las cooperativas muchas veces, en esta ansiedad a veces de llegar a la vivienda, lo que prima es el proyecto arquitectónico, es decir, ¿no? Es decir, con la cooperativa, bueno, ¿cómo queremos las casas? ¿Queremos 2 plantas, una planta? ¿Las queremos todas enfrente, separadas? Eso es lo que más se discute, sobre todo la cerámica y
y la puerta. Eso las cooperativas hacen asambleas larguísimas para discutir si la cerámica es roja, verde, azul, negra. Pero es verdad que discutimos poco sobre el proyecto social de una cooperativa. Es decir, ¿qué es lo que más queremos de la cooperativa? ¿Para qué nos juntamos? Digamos, ¿no? Que es verdad que la primera respuesta es para lograr la vivienda, pero es verdad que no se elige cualquier vivienda. Entonces, eso que no se discute mucho, que no se piensa, es verdad que va saliendo casi por accidente, ¿no? Como le pasó a Cotabián, que en un momento tuvieron hijos en Montevideo y resolvieron pensar cómo resolvían juntos el hogar. Y seguramente pensaron cómo resolvieron juntos en otro momento las cocheras. Capaz cuando vinieron ninguno tenía auto. Y había dos autos. Dos autos en el 59, claro. Y entonces después más adelante empieza a haber otra realidad y hay que pensar cómo juntos se resuelve. Entonces, esos componentes del proyecto social de las cooperativas es como lo menos mirado muchas veces, ¿no? Como poco, y a veces lo que más incide. Cuando ellos contaron que hubo gente que dejó de contar, si mirar rápidamente, pues es verdad que en el libro eligieron no contar los conflictos, lo que decía gente que no se adaptó, que no entendió, que no esperó, no muy ansiosa, decía, compañero, no, que no. Pero es verdad que le dijeron a alguien que no le gustó la obra, que se cansó de la obra, que tuvo un accidente en la obra, sino que en realidad es por lo humano, muchas veces que los grupos se desvinculan, tienen problemas. Entonces, no darle corte a eso supone perder una parte importante del proyecto cooperativo, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos pensar es eso, ¿no? Cómo este componente humano en las cooperativas es un elemento importante, y bueno, no solo lo vimos en el juego, sino también que en las cooperativas, ¿no? ¿Cómo pensar que esto lo tenemos que hacer? Sí. No, perdón. Sí. Primero, nosotros tuvimos una misión. Nosotros tuvimos un equipo durante toda la construcción que se encargó de todo el hierro. Cortaban, armaban las vigas, las colocaban durante toda la construcción, que eran todas mujeres. Solo mujeres. Y tenemos una parte en el libro, por ahí la van a encontrar, donde una compañera, Cita Pereira, que trabajó sola en la cooperativa, soltera era, para tener a la madre, para traer a la madre, y la tuvo hasta el final. Y la verdad que fue admirable, pero fue admirable el trabajo de todas las mujeres, porque en ese tipo de... Y después ese mismo equipo, después cuando en las etapas fueron más adelante, fueron las que hicieron, por ejemplo, la colocación de baldosines en las cocinas y en los baños. Mucho más delicadas las mujeres para trabajar en esas cosas. Y quisiera, si ahora nosotros pensábamos que esto no existe en Uruguay, no existe la cooperativa de vivienda de ayuda mutua, y empezamos ahora a decir, vamos a formar cooperativas y hay que hacer 21 horas semanales y hay que hacer... Seguramente vamos a decir, no se puede, eso no se puede, ¿no? No, como una mujer va a trabajar en la obra, capaz que encontramos una tarea administrativa que pueda hacer, y en realidad, claro, es interesante cómo la necesidad nos va llevando a hacer el esfuerzo, como decían ustedes, ¿no? Si trabajaba en una zona rural no podían venir lunes a viernes, sábado, domingo, y vacaciones meter ayuda mutua, es un esfuerzo muy grande. Sí. Pero sin duda ese esfuerzo se hace porque la necesidad los obliga, digamos, de esta manera. Pero claro, lo importante es cómo esa necesidad vamos pensando en la experiencia que vamos teniendo para que justamente la cooperativa siga viva, porque si no parece que resuelta la necesidad, cada uno se metería en su casa y no habría más cooperativa. Pero bueno, 50 años después, por suerte, tenemos el libro, quiere decir que en realidad no fue solo llegar a la vivienda, ¿no? La más nueva no tiene esa experiencia, ¿no? Tenemos gente de cooperativa más nueva. Acá hay unas cuantas cooperativas. No, estamos en ejecución. ¿Están en obra? No estamos todavía. Tenemos todo pronto, pero falta la firma de la ministra diciendo que... Detalle. Según averiguó la presidenta, le respondieron de que en el primer semestre del 23 salió. Pero vamos a esperar. Pero hace 11 años ya. El grupo cómo está. Bueno, se fue modificando. Yo estaba mirando que ellos, a pesar de que son más, los números de socios, el mayor es el 80 y tanto. Y nosotros ya llevamos 100 y tanto y somos solo 21. ¿Enviaron más? Hubo mucha gente que por situaciones que se iban dando iban dejando, ¿no?
cuando ya estaba casi todo pronto, que teníamos pensado que entró el proyecto, rebotaba por cualquier cosa y ya se nos complicaba. Después tuvimos 3 años parados prácticamente, porque tuvimos que conseguir una solución para desagües. Entonces ahí tuvo que intervenir la Junta Departamental, que aprobó una calle, aprobó una servidumbre de acueducto para poder solucionar ese problema. Sí, por eso yo escuchaba un poco lo que contaba, 3 años, y ahora se espera mucho más, porque o el terreno no es viable el terreno, o siempre no. No, y después el primer tiempo tampoco, porque exigían que tenía que tener saneamiento. Y en San Gregorio Polanco todavía no tenemos saneamiento. Entonces hubo que ver hasta que se aprobó un saneamiento alternativo. Estaba pensado las cooperativas de vivienda para la ciudad. Claro, ciudad. Claro. Sí, sí. Pero fue evolucionando. La primera cooperativa de San Gregorio, ya hay otra. No, de vivienda la una. Claro, la primera. Sí, la segunda, la primera se disolvió. Se disolvió totalmente. Y el grupo entonces ha votado, ¿no? Sí, cambia. Sí. Si bien hay un núcleo, 18, que es igual, los otros son los que han cambiado. Porque los primeros números de socios se mantienen, sí. después los siguientes se mantienen. A mí me parece que como tú decías, la sociedad ha cambiado, ¿no? Y yo, por lo que he visto y por lo que conozco, porque ya comentamos que supe venir en mi adolescencia con amigos acá a este salón, perdón, debe haber un alto porcentaje de socios fundadores, y si no están los socios fundadores, están los hijos. Generalmente en las cooperativas no se da eso ahora. Y en aquella época habían pocas opciones para entrar a una cooperativa, local, Novita y todavía. Ahora hay muchas más. Cuando yo me refería, capaz que tengo que cambiar el discurso porque me explicar varias veces de formar cooperativistas antes de hacer la cooperativa, me refería más bien a los valores, ¿no? y a la forma de trabajo. Somos más individuales ahora, entonces en aquella época de entrar a una asamblea, por lo menos habían otros valores en la sociedad que permitían respetar al que habla, levantar la mano. Esas cosas no se dan ahora generalmente, ¿no? Yo estoy terminando un profesorado y si ves la juventud de ahora se comporta de otra forma. Entonces me refería a eso, ¿no? A enseñar a cómo trabajar en una asamblea, cómo participar en una asamblea, cómo formar una comisión, a tener objetivos comunes. Y me parece que en cuanto a lo que tú decías en lo social, es muy importante que el municipio se fortalezca antes, porque después pasa eso, ¿no? En la obra se va mucha gente porque no era lo que yo quería, la cooperativa, cooperativa de usuarios, ni hablar, ¿no? La mayoría de la gente se va, mucho tiempo se va por el usuario. Fortalecer eso antes, para que cuando llegue la convivencia, es cierto que la obra también genera sentido de pertenencia y vínculos, ¿no? Una red de vínculos. Pero muchas veces no pasa eso. Ahora, por ejemplo, no me llama más alto. Igual, Pablo, viste que eso como decía, la sociedad también. Tenemos en Uruguay más divorcios que casamientos. Parece raro porque decir que se están divorciando los que se casaron hace años, ¿no? Pero tenemos más divorcios que casamientos. Seguramente preguntamos a los compañeros de Cotavia y trabajaron ¿no? Los que son maestros trabajaron en primaria toda la vida, con un mismo colegio toda la vida, o los que no trabajaban en otros lados, trabajaban en el mismo lugar, muchos años de su vida. Ahora, yo qué sé, jóvenes con pocos años ya pasaron por 8 trabajos. Entonces tenemos mucho menos lealtad a un mismo lugar, ¿no? No sé si está mal o está bien, al revés. Ahora tenemos mucho más oferta, ¿no? Antes capaz que teníamos muchas menos posibilidades, pero capaz que si acá había un frigorífico en Tacuarembó, la gente entraba al frigorífico y la aspiración era ser capataz capaz del frigorífico, porque iba a hacer carrera ahí adentro. También tenía una cantidad de trabajadores del frigorífico, claro, ¿no? Claro. La otra cooperativa, Claro. como Avita, Cotavi y Cotavián, son del mismo Instituto. Del mismo época, de la misma época.
Entonces, creo que también les pasa a las cooperativas. La gente está, después le parece que la otra está más avanzada y se va a la otra, o le parece que está, que acá no le gusta la directiva y entonces dice, yo acá no voy a seguir. Es un problema de época que tenemos, ¿no? El tema es ese, es cómo nosotros generamos mucha forma. Claro, también otra solución. Rápida. Hay gente que sabe vivir con la suegra. Porque si la gente ya tiene hijos, claro, ya se casó, no puede ya esperar 11 tiene años. hijos, claro, lo tiene que buscar el lugar donde hacer su vida. Y eso lo lleva a que sea medio un poco confidente, pero lo lleva a que se unan y puedan sacar cosas adelante. A mí me pasa muchas veces llegar a una cooperativa, no por el trabajo en la universidad, sino por el trabajo en la agencia de vivienda, y preguntarle qué significa el nombre. No saben las cooperativas. Porque claro, no, los fundadores no están mal, nunca nos dijeron, por curiosidad debería saber dónde se mete, ¿no? Claro. Es como la cédula de identidad de la cooperativa. Depende de la integración. Claro, pero es verdad que hay poco de eso, ¿no? Se van generando transformaciones en el grupo. Que claro, y cosas preciosas. Sí, sí, claro. Lo importante por eso, hay que pensar ese componente más de formación, que es muy importante, o sea, en eso de que ninguno somos cooperativistas por entrar, por firmar, por pagar la cuota de capital inicial, no somos cooperativistas, hay que formarse en eso es muy importante. Y después lo otro, tenemos que ir solidificando la experiencia de organización, de autogestión de la cooperativa. Si eso no se va solidificando en la etapa, es como decir, ¿no? Es como la etapa previa, ¿no? Es decir, cuando hay un campeonato, primero practica. Si el coro Camucharoy, primero ensayó. La cooperativa es lo mismo, cuando entra en la obra, ahí ya no hay más tiempo de ensayo. Porque los ensayos son errores, digamos, ¿no? Entonces, es bueno ir consolidando la cooperativa antes, para cuando llega el ensayo, cuando llega el partido, ¿verdad? Como sería la obra, está pronta la cooperativa, ¿no? Capaz que antes tenía la experiencia que era más corta el tiempo, ahora es más larga. Bueno, hay que aprovechar ese tiempo para fundarse. Y otro componente que es importante es que una vez habitada la cooperativa, cuando empieza la convivencia, esa es la etapa más larga, ¿no? Esa es otra brava. Más difícil porque aparte se conoce menos, porque una cosa es conocer de las 4 horas que compartía obra, y otra cosa es conocer las 24 horas, ¿no? La hora que prende la música, los gustos, que canta horrible el vecino, entonces, como dijo una vez un vecino de mi madre, ¿no? Que mal canta Gustavo, yo en mi la ducha cantaba sin problema. Y los animales, la crianza de perros y gatos, ¿no? Que no son cocodas. Pero el tema es eso, ejercitar también la tolerancia de poder pensar cómo se, no puede seguir, y decir que no, ya, sino pensar cómo. Cada solución. Claro, exactamente. Entonces, para mí, hay algo ahí que tiene que ver también con otro problema de época, que muchas veces el acompañamiento social que hacen los institutos, el trabajo social que hacen los guías, está muy vinculado a esa etapa de la cooperativa. Ahora hay que entregar la ficha, ahora hay que entregar la carpeta, ahora hay que entregar eso. Me parece que eso fuera ahí el trabajo social que hay que hacer. Y en realidad nos olvidamos de estas dos patas que hacíamos mención ahora, ¿no? La formación y el acompañamiento para ir consolidando la experiencia. No puedo resistir. No, por favor. Estaba esperando, me parecía raro que Y pueden ser maestras, como se lo conoce rápidamente, que acá hay varios casos de gente que convivimos y vivimos aparte, y lo más bien hasta ahora. Ya todos maestros jubilados, ¿no? Sí, todos maestros jubilados, pero bárbaros. Alicia. A mí me parece que, a ver, tenemos más de 50 años de historia en cooperativismo de vivienda. Entonces, evidentemente, hemos pasado por diferentes etapas. Las primeras cooperativas, ¿dónde surgieron? Surgieron en los sindicatos, la gran mayoría. Surgieron en la fábrica, surgieron en, muchos compañeros que vivían la situación de necesidad de vivienda que además trabajaban juntos. Entonces, eso también lo llevaba a que se conocían. O lo que decía recién la compañera, que no es menor, o sea, el método, o sea, porque el ser parte de un sindicato hacía que estuvieran acostumbrados a participar de asambleas, de negociación, de toma de decisiones juntos, y entonces eso, ese es el arranque de la historia. Esto fue evolucionando y hoy las cooperativas se forman desde un padrón que va generando a veces, en algún caso, las propias federaciones, que van anotando personas, y cuando llegan a determinado número los empiezan a llamar y dicen, ¿te interesa? ¿Seguís interesado? Vení a una reunión. Y ahí hay un collage
de compañeras y compañeros, todos con la misma necesidad, pero que todos la ven desde lugares diferentes. Entonces eso también me parece que juega en esto. Y en esto de los procesos hay que tener presente que nosotros tuvimos etapas. Por Dios, me parecía que eran chispazos. Bueno, fuegos artificiales. En esto de las etapas, nosotros tuvimos cooperativas desde el inicio, que fue el boom, digamos, y el gran empuje con terrenos cedidos por el Estado, que rápidamente accedieron a los procesos del préstamo, la obra y habitar. Después tuvimos un periodo en donde lamentablemente todo se frenó, y después el retorno a la democracia tampoco nos garantizó retomar el sistema. Teníamos terreno y no teníamos personería jurídica, o no teníamos personería jurídica, teníamos personería jurídica, no teníamos terreno, no teníamos préstamos. Entonces eso también generó un periodo de la historia del movimiento. Hoy, y a mí me llama la atención y no quiero contradecir por supuesto de ninguna manera el tiempo de espera, pero hoy con la reglamentación 2008 no deberían haber transcurrido los años que transcurrieron. Sí, pero sin terreno o con terreno condicionado. Exacto, exacto. Ese es el gran problema. Pero digo, a ver, yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo. Mi cooperativa fue fundada en 1972. Cooperativa de curtidores del cuero, ¿sí? En el Cerro de Montevideo. La cooperativa hoy de curtidores no hay absolutamente nadie, de fundadores no hay absolutamente nadie, y nosotros firmamos el préstamo en diciembre del 89 y empezamos a construir el 2 de enero del 90. Desde el 72 que había sido formada, pasaron 18 años, y eso por supuesto hizo que el padrón social variara mucho. Entonces, ahora con la reglamentación 2008 los procesos se han acortado, y eso es bueno y es malo. Es bueno porque los procesos se acortaron, sí, claro que sí. Es malo porque como en la lotería a veces uno tiene suerte y en boca de primera, y una cooperativa recién formada se presenta, hace todos los trámites, todo lo que necesita, y se presenta por primera vez al sorteo y sale sorteada y no está preparada para enfrentar lo que viene, y a veces necesita un proceso que ahí sé que no es cargo político el de Gustavo, por lo tanto se lo puedo decir con total tranquilidad, que hay una falta de control del propio Estado. O sea, porque el Ministerio y la Agencia Nacional de Vivienda no le exigen a los institutos de asistencia técnica que hagan ese trabajo social, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay institutos que tienen profesionales muy comprometidos, y entonces sí trabajan lo social y sí buscan la forma de fortalecer el grupo. Pero hay otros institutos que no, y el hecho de que de repente el Ministerio no controle más eso hace que haya una pata floja en esto de todo lo que tiene que ver con fortalecer el grupo para todas las etapas que vienen. Porque la cooperativa se inicia y no tiene fin. O sea, va a sobrevivir todos los años. Cotabián tiene 59 años, hay muchos socios fundadores, hay muchos hijos, y ellos continuarán, y la cooperativa va a seguir indefinidamente. Entonces, las etapas van surgiendo, y para cada etapa hay que acomodarse. Porque digo, con el ingreso de gente joven, cuando son los hijos es más fácil, porque se criaron en la cooperativa, pero cuando viene gente que de repente no tiene ni idea, pero entra a una cooperativa y lo que le interesa es la seguridad, el entorno, los servicios que pueda tener la propia cooperativa, muchas veces dice, compré una casa. Y no tiene ni idea de dónde está entrando. Ese es el gran problema, claro, entonces, que tenemos con los que entran ahora, ¿no? Claro, todos los procesos tienen sus buenas, sus malas, sus maduras y sus verdes, y hay que ir, coincido plenamente con el tema de la formación, y la formación tiene que estar presente en todos los momentos, aún en los momentos con más de 50 años, para enfrentar esas cosas que ustedes recién dicen. O sea, nuevos socios, prepararlos para, bueno, están entrando a esto, o sea, estos somos nosotros. Sale del libro y preguntarle, contame quién es el chofer sin cabeza.
¿No? Él. No le leíste esa parte, bueno, volvé y léelo. Sobre lo que tú decías, nosotros entramos, salimos sorteados en la tercera vuelta. Ajá. Y hay otros compañeros que no salieron a la tercera vuelta y fueron por descarte la cuarta. Por ocultación. Sí. Y otros la y teníamos una cantidad de dinero importante en la cuenta nuestra. Y sin embargo, unas cooperativas que recién empezaban, por ejemplo, salieron la primera y tenían 50.000 pesos. Nosotros hoy tenemos 2 millones de pesos, casi 2 millones de pesos en el banco. Entonces, se da no hay eso. que manguearle cuando empezaron la hora. No, porque sabes lo que pasa, pusimos unidad reajustable y el plazo fijo. Del saneamiento y Sí. la cañada. Sí. Digo, eso también es como hemos evolucionado, ¿no? Porque digo, a ver, las mesas tenían proceso de tratamiento, porque digo, no sé, la mesa 1 no llegaba ahí tampoco. Con la mesa 4 tenía, claro, la planta de tratamiento famosa que era parte de la obra. Y no se nos exigía saneamiento, ahora se nos exige. Entonces, claro, digo, todo tiene buenas y malas en esta evolución de más de 50 años. Usted también tiene su costo, porque nosotros tenemos que hacer una subestación ahí. Claro. Sí. Es que las cooperativas en general tienen subestación. Claro. Lo que nos queda es el aprender a trabajar juntos. Va a decir, hay compañeros que ya no están en la cooperativa nuestra y que extrañan discutir las cosas para hacer. Sí, yo creo que un poco que capaz que el sistema le ayuda mucho, se ha vuelto un poco perverso, ¿no? Porque hay familias que, bueno, nosotros por ejemplo nos formamos en 2009 como Grupo Human, éramos todos trabajadores del Grupo Anel, ahora socio fundador quedo solo yo, hace 2 años que habitamos, y en el camino la cantidad de compañeros que quedan atrás, y no porque no estuvieran comprometidos, sino porque no pudieran seguir. Acá en el interior y en Tacuarembó especialmente se estira mucho a hacer beneficios y tener una cantidad determinada de dinero importante, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, para recién empezar el proceso de anteproyecto y presentar cosas. Entonces nosotros arrancamos desde ahí, man, y hay, no quiero nombrar, pero hay algunas instituciones no, hay un instituto técnico que promociona eso, ¿no? O sea, antes de tener $30.000 ni piensen en empezar a construir. Entonces, estás 10 años no, pero terminás 10 años, estás trabajando 10 años haciendo beneficios, ¿y cuánta gente se va? Porque se cansa. Y porque no puede pagar alquiler o porque está en situación de hacinamiento. Entonces se vuelve bastante perverso y las personas que llegan, como decía Alicia, llegaron a un lugar que ya estaba conformado, ¿no? Y muchas veces está esa rivalidad de socios nuevos, socios viejos, se ha vuelto un poco más complejo la elección. Sí, no sé si pasa en todo el Uruguay. Sí, pasa. Eso de estar muchos años trabajando antes. Es como ese vecino, o sea, en realidad, si yo vengo a alguna vivienda y se alarga tanto el tiempo, es lógico que en realidad busco otra manera de solucionar. Entonces, es verdad que ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni pelado ni con 2 pelucas, digamos, ¿no? Es decir, hay un tiempo de formación, es verdad, porque si no, es como si uno se casara, recién conoce el amor de su vida, digamos, ¿no? Después te vas a descubrir que, no sé, que rompe de noche, otro día descubrí otra cosa, bueno. Hay algo ahí que la convivencia uno primero va tanteando, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con los grupos, tienen que formarse para poder llegar. El tema es que tampoco eso que no es un club social de la cooperativa, es para solo la vivienda, ¿no? Yo quisiera en esto de que planteabas, Alicia, el tema de la formación, digamos, ¿no? que se debe dar dentro de la cooperativa. A veces también va en el momento en que tomas el grupo, porque por ahí, no sé, hace 5 años que ya está la cooperativa y viene de una forma de asesoramiento
y apareces, ¿no? Y bueno, cómo te acepta el grupo en el trabajo. Y lo otro también es la formación que tenga ese grupo, ese colectivo. Porque a veces hay una pata sindical, digamos, muy importante y avanzada, pero hay una pata administrativa que no está bien aceitada. Es decir, entonces ahí hay veces que cuesta, porque ¿cómo me vas a explicar de cooperativismo a mí, que tengo años? Y bueno, sí, pero a ver, hay una forma, y es decir, a cualquier cooperativista le puede decir este certificado de regularidad si te despliega lo que necesitas para tenerlo. ¿Y qué es? Y sin embargo hay gente con una formación sindical impresionante, pero no tiene idea y años de cooperativista. Entonces vos decís, ¿cómo conjugo todo esto? Claro. Y por ahí podés dar formación a los nuevos que ingresan a la cooperativa, pero no con gente que ya se años que está, porque como tiene una formación, considera que no le vas a estar explicando. Y la resistencia en lo administrativo, ¿no? Eso es algo que yo el cooperativismo es romántico en un principio, pero después también para aterrizarlo, claro, vos necesitas determinadas cosas para lograr todo. Y es muy interesante el testimonio de Cotabián, porque en realidad para recuperar la historia fueron las actas. El acta es el lugar donde uno de los acuerdos quedan escritos. O sea, en realidad no es que dijimos que eran amarillos los techos, no dijimos que era rojo, no, vamos al acta y sabemos que se dijo. Queda claro para todo el mundo y no hay dos versiones. Entonces, lo administrativo parece una cosa pesada, pero es necesaria, porque en realidad los registros, la contabilidad, los controles, que Alicia precisa un poco, yo no uso demasiado documento, que hace el Estado también, ¿no? Me parece que eso es parte también de la tarea, ¿no? Claro, de las responsabilidades que tiene de no volver atrás, de decir ya está. En la parte, yo no sé cuánto fue el préstamo acá con Coteabrián, pero unas cooperativas actualmente, un préstamo, una cantidad grande, son $3 millones más o menos. O sea, capaz que uno cuando ve su recibo, ¿no? Cuando ve la cuenta del banco, mensualmente tiene 20.000 pesos, pero de golpe esa persona que 20.000 pesos entra solo en la cooperativa y va por 2 años y medio, 3 años, va a tener $3 millones en una cuenta que va a tener que administrarlo bien, va a tener viviendas, ¿no? Entonces se vuelven, ¿no? Eso, las grandes empresas de construcción que están más acostumbradas, sobre todo a ganar esos 3 millones, acá en la cooperativa tiene que administrar eso para que salga bien. Entonces hay que pensar la contabilidad de eso, después vamos a poder hacer bien la contabilidad de la obra, ¿no? Sí. En el caso de contabilidad, por ejemplo, hubo una comisión administradora, como decía la compañera acá, que en la parte administrativa hubo que sacarle sombrero, ¿no? Porque lógicamente en aquella parte, en ese momento, el banco hipotecario daba determinadas partidas sobre obra extra. Sí, eso sí. Y había algunos rubros que estaban sobrevalorados. Claro. Entonces ahí la comisión que hacía, adelantaba X obra, que daba más plata, para poder financiar otras que estaban con menor valor, ¿no es cierto? No, la parte financiera y la parte administrativa en la cooperativa es fundamental. Y siempre decimos que va mucho la responsabilidad de las personas, ¿no es cierto? Porque hay ejemplos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. En realidad, eso, gente que se tienta, que en realidad le parece que no hay controles, por eso también por tanto, el sistema cooperativo yo creo que es muy bueno en eso, porque en realidad tiene una comisión fiscal. La comisión fiscal. Que si yo soy asambleísta en la Nación de Nuevo y sé que la comisión fiscal no hace informe seguido, tengo que reclamarlo a la fiscal, porque en realidad cuando se elige una comisión fiscal es porque uno delega el control. Eso no tiene que ser de afuera, ni el Estado ni otro que controle la cooperativa. Si la fiscal funciona bien, si la identidad funciona bien, si la fomenta, se fisca ahora, funciona bien. La cooperativa tiene su vida, ¿no? Y su práctica. La verdad que, bueno, la comisión fiscal entendemos que es la comisión fundamental. En la gran mayoría, a lo mejor estoy equivocado, no se le da mucha bolilla. Pero donde haya una comisión fiscal que se ponga los pantalones y fiscalice, todas las cooperativas marchan sobre ruedas. Es cierto, es fundamental eso, ¿no? Lo mismo que decíamos de las actas que tú mencionabas. Cuando hay un problema en una cooperativa por X motivo, las actas, como yo siempre decía a los compañeros, nos saca de los pelos o nos hunde. Que a veces tampoco le damos trascendencia, ¿no? A veces en la asamblea cuando se lee un acta, sí. Le digo, ¿cuánto prestamos
atención, cuando dice, tuvimos un déficit de 20.000 pesos. Ahí los socios recién dan los ganchos. Ahí gastamos. Si no pasa, ¿están todos de acuerdo? Sí, no hay ningún problema, porque es así, ¿no es cierto? Pero digo, en las cooperativas es fundamental porque es plata ajena. Es de todos nosotros, pero es ajena el dinero, ¿no es cierto? No sé cómo estamos de hora, bueno, en realidad tampoco queremos alzar, pero Sí, la idea... cuando pensé en un proyecto humano, como se dice, ¿no? El grupo es tan importante como que las casas queden bien, ¿no? Eso que decía usted, de lo más y todo el problema, ¿no? De hacer una obra también que tome, o hacer una obra larga, o al revés, no hacer nada de obra y no prepararse, también son problemas, ¿no? Entonces, los dos aspectos tienen que ir caminando juntos, que es la forma como en realidad es más importante. Por eso, las cooperativas nuevas, digamos, las cooperativas se van formando, tienen que reclamarle también al instituto en caso de no preste un servicio claro en estos componentes. Porque a veces vemos la maqueta, quedamos chocho de la vida, mirá las casas cómo van a ser, qué precioso el baño, cómo va a ser, y en realidad eso es un elemento tan importante como tanto los demás asesoramientos, ¿no? El contable es muy importante, esto que decimos. Alguien capaz que su trabajo gana muy poco y de pronto pasa a ser tesorero o tesorera con cifras enormes. Si no se forma al administrar, en saber cómo se hacen las transferencias bancarias, por eso, de verdad yo no firmamos cheque, ¿no? Pero la cooperativa de otra época era puro cheque, saber los cheques inferidos, cómo se hacían. Ahora es transferencia bancaria. Si no sabemos manejarlo, no podemos funcionar. Sí. A mí me parece muy importante, me comentaste que en Montevideo se hizo, pero hay una frase que dice que siempre educamos a los pobres para respetar a los ricos, pero no educamos a los ricos para no vulnerar derechos. Bueno, estamos muy enfocados en lo que tiene que ver el trabajo con las cooperativas. ¿Y con los IAC? Bueno, deberían haber talleres y formación para los IAC, porque más allá que son la única pata que tiene fines de lucro, están trabajando con proyectos sociales. Entonces, es importante que sí. Quería traerlo para provocar. A lo que dice Manu, que está buenísimo, yo creo que hay que, una cosa que está surgiendo, la necesidad, es un protocolo de acoso laboral o protocolo de acoso de violencia sexual. Eso también está urgente. Y por ejemplo, te digo, el IAT CPBS, que con quien trabajo, estamos en ese trabajo, nos hemos juntado, y bueno, la idea es llegar a convocar a INACOP y convocar hasta el NB. Sí, nosotros estamos trabajando con INACOP justamente en ese tema porque pensando en una situación muy compleja. Es importante porque están surgiendo problemáticas que de hace un tiempo atrás no existían, pero hoy en día se están dando y se está resolviendo como se puede, pero en realidad tiene que existir un protocolo. Por un lado, los institutos de asistencia técnica, los IAT, y el financiamiento público, digamos, ¿no? Las tres patas que hacen posible que esto funcione, ¿no? Pero miren qué increíble, esta tarea se la dejamos a Pudecopia y INACOP, ¿no? Este dato lo armé en el 2020 y de los 69 institutos que estaban vigentes en ese momento de asistencia técnica, el 95% son cooperativas de trabajo. Eso parece maravilloso, pero yo les quiero preguntar cuántos de esos funcionan en forma cooperativa. Porque enseñar cooperativismo cuando vos sos cooperativa y no sos cooperativa es como complicado, ¿no? Parece raro, ¿no? Es como el padre que está fumando así y le dice al hijo, no fumes, ¿no? Lo mismo, esto parece igual, ¿no? Hay solamente 4 IATs que no son cooperativas, su forma jurídica. El resto, bueno, el CCU es uno que es asociación civil, pero tiene un funcionamiento asambleístico, cooperativa, son socios. Es muy similar, pero el resto son 2 cooperativas. Hay uno muy cómico, no voy a decir de cuál es, pero que tiene el nombre de los dueños en la cooperativa. Es como si la cooperativa se llamara Machado Maneiro, Cooperativa Asistencia Técnica Machado Maneiro, flor de cooperativa, ¿no? Fíjense cómo es. Bueno, hay uno que es así inclusive, pero tiene forma jurídica cooperativa. Y es verdad que el Estado ha mirado mucho más las cooperativas, controlado mucho más las cooperativas y poco a los IAT, ¿no? Y es parte importante pensar, sobre todo por esta contradicción que yo digo, ¿no? Es decir, cómo yo enseño cooperativismo a alguien cuando yo no practico la asamblea de mi cooperativa, no participan todos los trabajadores en esa cooperativa, ¿no? Eso es un tema importante que quería compartir.
Capaz que vayamos a la última, pues así cerramos y que tenía una... El final. No, sí. Le vamos a invitar de nuevo para ver la del medio. Dos cosas importantes que me parece que tienen que ver con la etapa que se tiene. Primero, este riesgo de la instrumentalidad. Para mí hay algo muy importante que nos pasa, tanto en las cooperativas como en la actitud técnica, ¿no? Hay mucho de la idea que hay que cumplir la etapa, ¿no? Tenemos que hacer las cosas para sacar el terreno, tenemos que hacer las cosas para ir al sorteo, tenemos que hacer las cosas para escriturar el préstamo. Y a veces cuando nosotros tenemos entrevista para escriturar una cooperativa, decimos, ya están viendo el capataz. No, todavía no, pero ¿para qué vas? ¿No? O sea, lo que es importante es que la cooperativa es cuando recibe la primera partida, como decía mi compañero, el préstamo se va dando por avance, la primera partida que recibe, que es para pagar el terreno y pagar el instituto, ya empieza a generar un interés esa partida. Por lo tanto, va repercutiendo en la cuota que van a pagar. Si uno escritura ahora y demora 6 meses en empezar la obra, está pagando 6 meses de interés, una plata que no la tiene, digamos, ¿no? Entonces, lo importante es que vayamos pensando el proceso global, o sea, que cada etapa uno vaya anticipándose a la siguiente para poder estar fuerte en eso y no que venga una sorpresa. Creo que tenemos mucho riesgo en eso, ¿no? Bueno, yo entro acá, a ver si, ¿no? Mucha gente especula si encuentra una cooperativa, no voy a pagar todavía porque voy a ver si esto sale, si esto es de verdad, si esto no. Hay mucho, cierta especulación con el proceso, digamos, y poco involucramiento en ese sentido tanto digo, insisto, de las cooperativas como de los IAT, ¿no? Yo creo que el sistema cooperativo tiene 55 años y lo podemos celebrar, y lo celebramos una cooperativa de las viejas, porque hubo gente que se animó a pensar que algo que no existía era posible, tanto los cooperatistas como los técnicos. Y ahí no hubo especulación, esto funcionará, esto no. Acá decía, bueno, vamos a animarnos, no sé ustedes la idea que tenían, cuántas cooperativas conocieran, ¿no? Decían que estaba Covita y no había mucho más, ¿no? Y alguna capaz que de otro parlamento conocerían, pero era animarse a algo que era medio desconocido. Y ahí no hay lugar a la especulación, pero en realidad es empujar, ¿no? Se esfuerza para que salga, ¿no? Entonces, estamos en una etapa que al revés, ¿no? Parece que los fines y los medios se nos confunden. Entonces la cooperativa es un medio y no es un fin. Entonces, en realidad yo esto voy a esperar, ¿qué pasa? Y ahí tenemos un problema grande. Y lo otro importante acá es eso, es que en realidad tenemos un tema fuerte, tanto en ese sentido de la fuerte instrumentalidad que nos empieza para todo, ¿no? Miren que nos pasa con esto, solo que nos pasa en los ámbitos del trabajo, de la sociedad, de los vecinos, de todo. Tenemos una fuerte... entendemos al otro como un medio también muchas veces. Yo preciso a tal, no es que nos precisamos, sino que nos conjugamos poco el nosotros y mucho el yo, quiero decir, ¿no? Muchas veces. Y lo mismo pasa con el tema del compromiso, es decir, nosotros acá, tanto sumarse a una cooperativa como el asesoramiento de las cooperativas de los IAT, supone justamente una cuota de compromiso, voy a decirle político, pero no quiero decir partidario, sino justamente decir, yo creo en esto. Yo creo que esto funciona, creo que esto hay que hacerlo, tengo que comprometerme, ocupar los cargos, tengo que ir a asesorar a la cooperativa, si el domingo me rompe lo horrible, pero a veces hay cooperativas que se ponen el domingo y hay que ir los domingos. O sea, hay una cuota que uno no lo puede hacer en términos de esto es un trabajo y yo entonces como trabajo lo trato así. Es como, no sucede, o sea, no, cuando pasa eso uno puede cumplir un tiempo, pero llega un momento que pierde el sentido, y esto de colocarle sentido, tanto a la experiencia de ser cooperativista, como asesorar cooperativas que tiene mucho peso. Entonces, parece que ahí hay algo que tiene que ver justamente con esto que pasa con los IAT y con las cooperativas, ¿no? Yo siempre una vez se me ocurrió que casi con los IAT y las cooperativas pasa como nos pasa a los padres con los hijos, ¿no? Cuando son chicos los hijos nos idealizan, piensan que somos el más fuerte, el más lindo, el más grande, el más importante. Después se dan cuenta que no es verdad, ¿no? La adolescencia empieza a decir, no, yo ya no me quiero parecer a mi padre. Y con los IAT pasa eso, la cooperativa al principio depende mucho del instituto, después cuando ya aprende, ya dialoga distinto, más de iguales con el instituto, ¿no? Y después llega casi el final de obra, no lo quiere ni ver, ¿no? Sepa, ni te aparezca, mejor no venga, como pasa con nuestros hijos, está contando Pablo que quiero programar las vacaciones y no logro porque mis hijos ya están grandes y no me dan bola. Entonces, creo que en las cooperativas pasa ese proceso, ¿no? Al principio mucha dependencia del IAT, le cree todo al IAT, y después empieza como hay cosas que sí, que me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. Y eso, si bien es un proceso natural de todo grupo, que empieza la cooperativa empieza a tener más fuerza y empieza a tener mucho más, entiende mucho más y por tanto ese conocimiento le va permitiendo dialogar, se sigue resolviendo si la cosa dialoga.
no si se pelea, si se compite, porque acá se precisa mutuamente el instituto y la cooperativa. O sea, no es algo posible de pensar si hay confianza. Yo había pensado, pero no lo vamos a hacer, que es como es una dinámica con el tema de la confianza, porque en realidad gran parte de lo que se juega en cualquier relación, ¿no? La que podemos tener como amigos, las parejas y las cooperativas ya pasa lo mismo. Si el otro no confía que lo que le está diciendo no lo hace por interesado, porque tiene un objetivo oculto, por algo, si no se puede ser transparente, ¿no? La cooperativa no le da toda la información al IAT para asesorarlo con toda la información, es muy difícil que esa relación funcione, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar. La confianza, ¿no? Como dicen, hay un dicho que dice algo así como, ¿no? Se cuesta mucho producirla y se pierde muy rápido, ¿no? Y me parece que eso es parte de la tarea, digamos, ¿no? Generar como confianza en esa posibilidad de dialogar, ¿no? Y esto de poner en común, pensar que las cooperativas saben mucho también porque conocen el grupo, conocen los tiempos, saben lo que quieren. Y no el instituto imponer, decir, no, acá las casas son de esta manera, acá la modalidad de organizarse es de esta. No, cada cooperativa son distintos, es posible dialogar y ese diálogo tiene que darse, ¿no? Entonces me parece que ahí está parte de los desafíos que estamos teniendo ahora como momento el sistema cooperativo, ¿no? Esta posibilidad que los equipos trabajen como equipo de trabajo, hagan un trabajo interdisciplinario, pero también diálogo con los saberes de la cooperativa, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Por algo, en Cotabián, Pasos y el resto de equipos se fueron hace 50 años, no sé, 45 años, y la cooperativa sigue viva. Quiere decir que algo hicieron bien en ese tiempo para que la cooperativa quede formada, armada, ¿no? Y eso es parte del mejor indicador de que se hacen las cosas bien. Si se va al instituto y la cooperativa no sigue bien, quiere decir que hay algo que no se transmitió de los conocimientos esos, ¿no? De las posibilidades. Bueno, cerramos por acá porque me parece que